Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase, ¿verdad? En la cual vamos a trabajar la unidad número uno de este librito azul, del módulo uno, ¿verdad? De este primer ciclo de ciencias sociales. La unidad número uno lleva por nombre Construcción de una identidad mestiza y tiene tres subtemas en los cuales se divide esta unidad: pueblo originario, descubrimiento y conquista de América, y el tercero, Chile durante la colonia. Lo que vamos a hacer es trabajar, ¿verdad?, de forma general estos tres conceptos, y ustedes pueden ir tomando apuntes en alguna libretita, se los recomiendo, en algún cuaderno, ir tomando apuntes de algunos conceptos que vamos a ir mencionando, pero van a ser todo de forma general. ¿Qué les recomiendo yo, aparte de tener donde anotar? Que después usted tome su libro, ¿verdad? Lo lea. Lo que yo les voy a ir explicando es lo que está en el libro. Por lo tanto, que usted lo lea, vaya acompañado esto con la lectura después, porque la lectura le va a dejar mucho más detalle. Yo lo que voy a hacer es una mirada general de estos tres subtemas de la unidad, y el detalle, digamos, va a estar en el libro. Le recomiendo también que desarrolle los ejercicios que hay en el mismo libro. Aparecen preguntas, cuestionarios, en fin, que le permiten también ir consolidando estos temas que se van trabajando durante la unidad. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Lo primero, me gustaría detenerme solo unos minutitos en lo que es esta imagen del plato de cazuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este plato nos va a dar el primer punto de partida, que tiene que ver con nuestra identidad. Cuando nosotros hablamos de la identidad nacional, cuando nosotros hablamos de la identidad del chileno, o qué nos identifica a nosotros como chilenos, debemos considerar sí o sí la conjugación de dos elementos y de dos mundos, en este caso el mundo americano y el mundo español. Muchos de los elementos que componen la cazuela, ¿verdad?, este plato típico chileno, provienen desde el mundo europeo, o desde lo que el europeo trae cuando descubre este territorio americano. Por ejemplo, la carne. O sea, una cazuela sin carne no es cazuela. Y quien propicia la carne en nuestro territorio americano es el español. Hablamos de la carne de vaca, de cerdo, de oveja, de pollo, en fin. La tablita que está ahí hace un paralelo, ¿verdad?, de lo que existía en nuestro territorio versus lo que existía, o lo que trajeron, mejor dicho, los españoles cuando llegan a América. En ese sentido, vamos nosotros a ir considerando que nuestra identidad, al igual que el plato de cazuela chilena, nuestra identidad tiene la conjugación de estos dos mundos, tanto americanos como españoles. Antes de entrar a detallar estos cuatro grupos de pueblos prehispánicos, me gustaría hacer la diferencia entre dos tipos de grupos, que son los nómades y los sedentarios. Los nómades son aquellos que deben trasladarse de un lugar a otro y están en constante movimiento a razón de su alimento. O sea, ellos se mueven según cómo se mueva su alimento. Por lo tanto, ellos no tienen un lugar definido donde vivir. En cambio, los sedentarios son estos grupos que se establecen en un lugar para vivir porque tienen, ¿verdad?, el alimento, entre comillas, seguro, y lo pueden producir ellos mismos incluso. Y me refiero a la agricultura. Ahora, estas dos clasificaciones de grupos son las que nosotros vamos a ir trabajando ahora aquí en los pueblos prehispánicos que existían en nuestro territorio americano. El primer grupo que asoma, ¿verdad?, son la banda, este grupo nómade que existía en el territorio americano, ¿verdad? Se movía constantemente buscando su alimento, se trasladaban de un lugar a otro. Generalmente eran grupos pequeños que se establecían, sí, en algunos lugares, pero por breves periodos de tiempo. Ahora, este establecimiento era porque el alimento se estableció, se detuvo en un lugar, y ahí ellos aprovechaban de establecerse y en base a su alimento. Pero ellos dependían constantemente del movimiento de su alimento. Después encontrábamos a la tribu, que no eran ni nómades ni sedentarios, eran una mezcla, digamos, de estas dos características. Se trasladaban de un lado a otro en busca de su alimento, sí, pero también se establecían, no de manera definitiva, pero sí por un tiempo, mejor dicho, un poco más prolongado. Por lo tanto, eso también daba que desarrollaran otro tipo de alimentaciones o de características que tenían que ver con
con el cultivo propiamente tal. Ellos se establecían en un lugar y a medida que la tierra se iba desgastando, ellos tomaban sus cosas, ¿verdad? Y buscaban otras tierras que fueran mucho más fértiles para desarrollar algunos cultivos. Después teníamos un grupo un poquito más grande que eran los señoríos, y estos grupos ya eran sedentarios, o sea, se establecían en un lugar ya definitivo a vivir, y este establecimiento era en pequeños pueblos, ¿verdad? Pequeños poblados de personas. Le permitía contar con un número de habitantes un poco más grande, y se dedicaban principalmente a la agricultura y el pastoreo. Después encontramos a la civilización, que eran ya grandes grupos y grandes extensiones de territorio incluso que ocupaban estos grupos de pueblos prehispánicos. Tenían funciones ya mucho más complejas y una estructura social también mucho más compleja. Encontramos en las civilizaciones gente que se dedica, por ejemplo, a la astronomía, a las matemáticas, a la vida religiosa, en fin. Por lo tanto, su organización social es mucho más compleja, son mucho más grandes, tienen funciones en específico. Existe el guerrero, existe el campesino, el artesano, no sé, el sacerdote, en fin. Hay funciones diferentes para cada uno de ellos. Estos son los 4 grupos más importantes, digamos, de América. Ahora hablemos de nuestro territorio, de nuestro país. Lo vamos a dividir en 3 zonas: zona norte, centro y sur. Y en la zona norte nosotros vamos a encontrar a estos 5 grupos, que eran los Aymara, los Changos, los Atacameños, los Diaguita y los Rapanui. No los vamos a definir cada uno porque si no tendríamos un video extenso de 1 hora, y no es la idea, sino que hablar de términos generales. El detalle, digamos, de cada uno de estos grupos ustedes los van a encontrar desde la página 21 en adelante. En la zona centro de nuestro país encontramos a estos también 5 grupos que comparten muchas similitudes. Incluso muchas veces utilizamos el mismo concepto para denominarlos a todos. Hablamos del mapuche, del picunche, del pehuenche, del huilliche y del puelche. Esos 5 habitan en la zona centro de nuestro país. Y finalmente en la zona sur nosotros ya encontramos a los chonos, los alacalufes, los tehuelches, los selnam, el grupo de los yaganes, y que son ya los grupos más extremos, y que a diferencia, por ejemplo, de la zona centro, ¿en qué podríamos diferenciarlo? En la cantidad de personas que son, en la cantidad o mejor dicho, en la actividad a la cual se dedican ellos. Ahora, ¿por qué llegan entonces los españoles? Ese es el punto de partida. ¿Por qué llegan? La pregunta que deberíamos hacernos todos, digamos, si hablamos del descubrimiento de América. ¿Por qué llegan los españoles a nuestro continente? ¿Cuál es la razón? ¿Qué los motivó a llegar aquí? Bueno, un punto de partida es que ellos no conocían. De hecho, como ustedes pueden ver en la imagen, ellos pensaban que el territorio o el mundo, mejor dicho, se constituía de esa forma como lo tienen ustedes en la imagen. Incluso hay cosas que estarían sobrando. Pero pensemos en que los europeos en la zona amarilla no sabían que existía América. Entonces, ¿qué hicieron? Necesitaban buscar rutas comerciales, nuevas rutas comerciales, porque el paso entre la zona amarilla y la zona roja estaba cerrada por tierra. Por lo tanto, necesitaban buscar nuevas rutas comerciales que le permitieran llegar y generar el comercio entre Europa y Asia. Entonces, como estaba cerrado por tierra, ¿verdad? ¿Qué hacían? ¿O qué pensaron? Buscar una nueva salida, pero ahora hacia el mar. Dijeron, bueno, si la tierra es redondita, yo salgo desde España, ¿verdad?, hacia la izquierda y debería llegar a Asia, y me doy la vuelta, pues, y evito la pasada por tierra, ¿verdad?, y este bloqueo comercial que generaron los turcos otomanos. Pero no sabían que el territorio no era, o que le faltaba, mejor dicho, más de la mitad del mapa, con el territorio americano de por medio. Entonces, que si ellos salían de España, ¿verdad?, y querían llegar a Asia, tenían que pasar por América. No lo sabían, lo desconocían completamente, y fue ahí donde terminaron, entre comillas, descubriendo, porque no es ningún descubrimiento, ya existíamos, por eso no es un descubrimiento. Es ahí donde terminan llegando en 1492 con Cristóbal Colón al mando, ¿verdad?, a este territorio americano. De hecho, cuando llega Cristóbal Colón les denomina indios a los pueblos originarios de
de América, pensando que había llegado a la India, por eso indio, pero estaba mal aplicado el concepto. ¿Cuál era la forma, digamos, de conquistar que tenían los españoles? Tenían dos vías, a través de la fe cristiana, ¿verdad? O se someten a la fe cristiana, era una, y la otra era a través de las armas. Por eso están destacados, digamos, los dos en círculo, esos dos símbolos, la cruz de una forma más pacífica y la espada de una forma mucho más violenta. Esa es la forma, digamos, en que llegan los españoles o los europeos a el territorio americano. Ahora, ¿qué pasa con el caso particular de Chile? Tenemos dos expediciones desde Perú. Diego de Almagro, ¿verdad?, que viaja desde Cusco, Perú, hacia la zona sur, ¿verdad? Desconocían lo que había más abajo, por lo tanto era necesario saber qué había para poder utilizar este territorio. Llegan más abajo, pero el problema que tiene Diego Almagro es que emprende viaje por la cordillera de los Andes, y usted conoce, digamos, las características que tiene nuestra cordillera, que es muy alta, geográficamente muy peligrosa, y también con lo que significa la altitud, y sobre todo en temporada de invierno la nieve, el frío, en fin. Por lo tanto, no alcanza a recorrer mucho, no alcanza a avanzar muy al sur, y debe devolverse Diego Almagro casi como una expedición fallida. No encuentra mucho. Diego Almagro, de hecho, llega a Perú y dice que para el territorio del sur es pérdida de tiempo. Pedro de Valdivia no se convence de esto y genera otra expedición hacia el territorio chileno, pero él no lo hace por la cordillera de los Andes como lo hizo Diego Almagro, sino que lo hace ya por la zona más central de nuestro territorio, de nuestro país, y se encuentra, claro, con condiciones climáticas, geográficas mucho más amigables, que le permite llegar hasta incluso la zona de Santiago, donde funda la primera ciudad el 12 de febrero de 1541. Funda Santiago de la Nueva Extremadura, un nombre que se debe a dos cosas: al apóstol Santiago y a Extremadura, que era la región de España donde proviene Pedro de Valdivia. Con respecto digamos, a toda esta etapa, nosotros tenemos en esta imagen el descubrimiento y la conquista de Chile. Nosotros vemos que hasta 1536, mejor dicho, tenemos en lo que se considera el descubrimiento de Chile, ¿verdad? Chile antes de 1536 era desconocido para los españoles, pero desde 1536 que llega Almagro en adelante ya es un territorio mucho más conocido, y comenzamos con lo que es el descubrimiento y la conquista. O sea, se descubre que existe un territorio en el cual se puede habitar, que ahí están las condiciones, en fin, y que hay recursos también que se pueden explotar de esta zona, y comienza un periodo también de conquista, o sea, de quedarnos, digamos, con estos territorios, con estas tierras, y hacer las posesiones del rey. Hasta 1600 que ocurre el levantamiento de Curalaba, ¿verdad? El desastre de Curalaba, desastre para los españoles, pero gran victoria para los mapuches. Y de ahí, desde 1600 en adelante hasta 1810, comenzamos a hablar del periodo de la colonia. Y es el periodo también que se caracteriza por esta jerarquía social. En esta jerarquía social, en la parte más alta de esta pirámide social, estaban los españoles, más abajo estaban los criollos, en la tercera etapa estaban los mestizos, que eran estas mezclas, ¿verdad? En una cuarta etapa estaban los indios que eran los encomendados a españoles, y ya en la base de esta tabla, lo menos importante, entre comillas, estaban los negros, que eran los esclavos. Ahora, el campo durante nuestra época o etapa de la colonia en nuestro país es importantísimo, porque es en el campo donde se va a desarrollar la actividad económica. O sea, la actividad económica de este tiempo era básicamente el campo. Pensemos que en este tiempo nuestro país era mayoritariamente rural. La población que vivía en las ciudades era mínima. La mayor cantidad de la población en nuestro territorio nacional vivía en los campos y dependían también del campo. Por lo tanto, era importantísimo el campo para la actividad económica del periodo de la colonia. Y el campo también tenía su estructura social.
En la parte más alta de esta pirámide estaba el patrón o el asentado, que era el dueño de estos grandes fondos. Dependían de él los inquilinos, que eran los trabajadores fieles al patrón, que no recibían paga o remuneración, digamos, económica, sino que el pago que ellos recibían era a través de mercadería, animales o cosechas que se daban en el mismo campo, el cual era el dueño este patrón. Y en una tercera escalafón estaban los peones, que eran los trabajadores campesinos, ¿verdad? Pero que deambulaban por el campo. Estaban en un periodo estaban en un campo, después al otro periodo estaban en otro, y que no tenían un lugar fijo ni determinado, y ellos sí trabajaban por una remuneración. O sea, ellos, podríamos decirle que ellos les pagaban por su trabajo, a diferencia del inquilino. Y el inquilino era el que defendía, ¿verdad? Y hacía todo lo que pedía y ordenaba, mejor dicho, el patrón o el hacendado. Esa era la estructura social del campo chileno, ¿verdad? Y que caracteriza también a este periodo de la colonia. Como les comentaba, todos los detalles, esto es a grandes rasgos de lo que es esta primera unidad de este libro. Todos los detalles ustedes los van a encontrar en el libro. No podemos entrar en mucho detalle porque si no esto se extendería muchísimo y no es la idea. Así que por el momento eso, la unidad 2 de este mismo libro la vamos a ver en otro video, así que con eso es suficiente por ahora. Así que nos vemos en un siguiente video.